las teorías filosóficas. Y entre estas teorías filosóficas, la primera, el yin y el yang. La teoría del yin, la teoría del yang. Aquí nada más hay que reiterar que este carácter primeramente tiene una bandera, de hecho muy similar a la letra griega, beta. Es una bandera que está ondeando, lleva una luna. Esta figura secundaria es una luna y representa al yin. Quiere decir que todo lo relacionado con la luna se va a llamar yin. Y la segunda figura aparece la bandera y tiene una figura encuadrado con una línea horizontal central y se le llama el sol. Entonces, sí, el yin es una luna, el yang es un sol. Quiere decir que el yang es todo aquello relacionado con el sol. Entonces aparecen estas dos figuras fundamentales, la luna y el sol. Por lo tanto, entonces quiere decir que aquí surgen los esquemas filosóficos, numerológicos, representados en un libro que se llama el I Ching. Entonces, si le echamos un zoom, ustedes observarán que el I Ching es un libro que trata el sol. Miren, la figura superior es un sol, que es el que acabamos de ver aquí en este carácter del yang, es este cuadrado con la línea horizontal. Y la figura de abajo es la luna. El I Ching, entonces, es un libro que se le llama el libro de los cambios, el libro de las mutaciones, o el libro básicamente del movimiento del sol y de la luna. Es un libro que habla del sistema binario, o sea, sol y luna. Y este sistema binario es el que retoma al movimiento del ser humano. Por eso el humano es un binario a la vez, dos manos, dos ojos, dos fosas nasales, dos pies y así sucesivamente. Muy bien, entonces quiere decir que los conocimientos del yin y del yang vienen del libro I Ching, llamado Libro de los Cambios, que de hecho el libro I Ching ha sido popularizado como libro de adivinación. Sin embargo, es un libro de matemática manejando el sistema numerológico binario. ¿Cómo se inicia toda la escena fundamental del yin y del yang? A partir de un vacío. Por eso dice los puntos como movimiento de la energía en el espacio, o en el vacío. El vacío no hay nada material, no hay nada visible, no han aparecido las cosas, pero ya hay algo, el espacio. Un espacio vacío, y en ese vacío se genera la energía. Y la energía no se ve hasta que aparezca la materia para que tome la dirección y la forma en la que se conduce la energía. El primer esquema, entonces, quiere decir que todas las cosas se originaron de la nada, se originaron del caos como término gas, que quiere decir el vacío, la nada. Y esta figura recibe un nombre, el U, el vacío. Ese esquema también recibe el nombre U, la nada. Uyo, que quiere decir la no existencia. El Uwei, el no ser. Pues todavía no hay materia, pues también no hay seres vivientes. El Uchi, no hay extremos, ya que en el vacío no hay ni arriba ni abajo, ni izquierda ni derecha. Entonces, esta figura se le llama el Tao, el verdadero Tao, el origen, el principio original y creador de todas las cosas y seres, que en un principio se inicia entonces como un vacío.
Pero en ese vacío ya está todo, nada más que no está conformado hasta que aparezca entonces la materia. De ahí que se le llama que el número 1, el Padre, a este vacío, para poder en este espacio infinito comenzar a manifestarse la energía y que posteriormente formará las cosas y seres. A este vacío se le llama por eso el gran Shen o gran espíritu. Entonces el vacío es el principio original, donde las partículas todavía no llegaban a la forma. Por eso se le llama el caos, la confusión, la gran mezcla. En el vacío se manifiesta también de una forma esquemática, en este esquema, se le llama el primer esquema numerológico y se le llama el He-Tu, que es el río, y Tu esquema del río. En este esquema del río se muestra cómo se está moviendo la energía porque todavía no aparece la materia. Toda la energía se mueve con un 1 abajo, un 2 arriba, un 3 al lado y un 4 al lado y un 5 en el centro. Después continúa el 6 abajo, el 7 arriba, 8 al lado y 9 al lado. Y al centro 10, 5 y 5, 10. Y así es entonces como surge el esquema del río. Y este esquema del río lo que nos muestra es esta imagen donde el movimiento de la energía se mueve de afuera hacia adentro. Y por eso vamos del número 8, 9 al 8, al 7, al 6. El 5 es el centro y tenemos que irnos, sí, entonces al 4, al 3, hacemos el giro al 2, al 1 y llegamos al centro. Esto significa que en el vacío la fuerza es centrípeta, o sea, hacia adentro. Entonces, quiere decir que la figura que genera la fuerza centrípeta es esta espiral. Entonces, la energía se mueve de afuera hacia adentro. Porque cuando aparezca la materia, entonces se invierte. Y ahora va a ser de adentro hacia afuera, cuando aparezca la materia. Por lo pronto, ahorita tenemos entonces el movimiento del vacío de afuera hacia adentro. La siguiente. Entonces, aquí tenemos esta figura en donde se está concentrando cada vez más y más una espiral que va hacia el centro y se va generando una energía de forma muy concentrada. Y por lo tanto, aquí de perfil se puede observar que esta figura de espiral se observaría como una figura oscilatoria que crece en forma de S. Entonces, por eso de ahí que aparece después un segundo esquema. Bueno, el esquema que con los 8 trigramas. Entonces aparece el esquema de Fuxi, que es el personaje semidios que apareció en el momento en el que dio a conocer los Pa-Qua. El Pa quiere decir número 8 y Qua quiere decir trigrama. Los Pa-Qua o los 8 trigramas, que son estos. Entonces aquí está el primer trigrama, ¿sí? Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 trigramas. Estos 8 trigramas son la representación en base a líneas completas o cortadas.
Nada más hay dos tipos de líneas, las completas y las cortadas. Las completas se van a llamar yang y las cortadas se van a llamar líneas yin. Este esquema tiene una simetría, representa el cielo, el esquema de tres líneas completas. Y el esquema de tres líneas cortadas representa la Tierra. Entonces, quiere decir que la simetría es que tenemos tres líneas completas de un lado y tres cortadas de otro lado. Y por lo tanto forman un equilibrio. Si ustedes observan las líneas ahora de las laterales, tenemos dos líneas completas a los lados y una cortada en medio. Quiere decir que como espejo del otro lado vamos a tener la misma figura, pero invertida. Entonces, si tenemos dos líneas completas a los lados, ahora vamos a tener las dos líneas cortadas a los lados. La línea central estaba cortada, ahora está completa. Así tenemos entonces la figura donde dice viento, una línea cortada y dos completas arriba. O bien, ahora el trueno, una línea completa adentro y dos cortadas afuera. Y por último, dos líneas en el lago, dos líneas completas en la base y una cortada afuera. Allá aquí en la base, la montaña, dos líneas cortadas y una completa en el exterior. Quiere decir entonces que todas estas tienen este razonamiento. Tres líneas y su igual invertido en el lado contrario y llevan un objetivo, tener el equilibrio. Por lo tanto, el equilibrio es tener un cielo y una tierra armonizadas, tener un fuego y tener un agua equilibrada, tener un viento y un trueno equilibrado y tener una montaña y un lago de forma equilibrada. Y por lo tanto guardan la simetría. Quiere decir entonces que ya no son 8 trigramas al azar, sino tienen una comunicación y colocación y razonamiento clave importante. Después, a cada uno de ellos se les fue dando un nombre, por eso el cielo y la tierra, el viento y el trueno, el agua y el fuego, la montaña y el lago, y entonces se armonizaron. De hecho, esta es la base fundamental para que posteriormente aprendamos el sistema binario. Aquí tenemos la colocación de las tres líneas cortadas y cómo se van aumentando líneas completas. Una arriba, se mueve en medio y luego se van, luego dos arriba. Luego, a partir de aquí, ya se queda establecida la línea completa de abajo, se aumenta otra arriba, ahora dos en la base completas y luego las tres líneas. Quiere decir que tenemos 4 trigramas con una línea cortada en la base. Miren, esta está cortada, cortada y cortada. 4 trigramas. Y el resto, otros 4, ahora con la línea completa. Línea completa, completa, completa y así sucesivamente. Quiere decir entonces que esta es una colocación de cómo se va transformando las tres líneas cortadas hasta llegar a las tres líneas completas. Quiere decir entonces que aquí está el vacío y tiene que haber entonces un cambio. Quiere decir que de tanta concentración de energía viene una implosión. Nosotros estamos acostumbrados a la explosión, ahora viene una implosión y se genera la materia. Y la materia ya formada, entonces, ahora sí, del vacío se cambia a el esquema del yin y al yang.
La materia ahora sí tiene movimiento. Y la materia caliente sube. Y la materia fría baja. Entonces, por eso aparece este esquema. ¿Sí? Este esquema, entonces, quiere decir que ya está en constante movimiento. Y por eso esta figura. A esta figura, sí, entonces ahora sí ya se le puede llamar los máximos extremos. Porque hay un extremo, entonces, que asciende y un extremo que desciende. El extremo que asciende es el fuego y es el calor, ese es ascendente, mientras que el frío es descendente. Por eso. Entonces, quiere decir que a esta figura se le va a llamar el Tai Chi. Tai Chi, que quiere decir máximos extremos, arriba y abajo. Entonces, donde hay un yin, hay un yang, y por lo tanto, sí, entonces ya apareció la materia. Por el gran cambio del vacío a la materia, a donde ya podemos colocar la posición del yin y del yang, norte-sur. Entonces ya aparecieron los dos extremos. Por eso Tai Chi máximos extremos, el del calor o el del frío, y así sucesivamente. Entonces el Yo Chi va a tener extremos, o bien de existencia de estos extremos. Y por eso también se le llama a esta segundo esquema el Yo Wei, que quiere decir ahora sí tener el ser. Por eso a este esquema del Yin Yang se le ha llamado el Tao. El Tao en su parte materializada. El Tao, que es la naturaleza. El segundo esquema, aparece entonces este segundo esquema, donde ahora ya la colocación de números es de acuerdo a la materia que dirigen. Por ejemplo, el 1 va a representar el agua, y el agua siempre desciende. Y el 9 representa al fuego, porque el fuego siempre asciende. El 3 va a representar a la madera, que va creciendo, de abajo hacia arriba, va creciendo. Y el número 7 es el descenso, ahora va hacia abajo. Y entonces se forma un circuito de números nones. Los números pares están en las esquinas para cerrar este circuito. El 2, el 4, el 6 y el 8. Entonces, quiere decir que ahora el movimiento es centrífugo, del centro hacia afuera. Y así es entonces como se está movilizando la energía, y primero es la energía y después la materia, porque siguen el camino correspondiente, adecuado y correspondiente. Así, y por eso este mecanismo del segundo esquema, que se llama el esquema de la afluencia. También, claro, hay que indicar que algunos libros le llaman el esquema del cielo posterior. Bueno, este esquema entonces ya se entiende que están compuestos de números pares y números nones, principalmente. Ahora, en este esquema podemos observar que el 1 es abajo, el 9 es arriba. La izquierda es el número 3 y la derecha el número 7. Entonces ya tenemos toda esta serie de números para poderlos definir.
Perfectamente bien. Así es de que. La siguiente. Ahora, para facilitar, en vez de dejarlos como puntos, entonces los vamos a poner como números. Aquí es un punto, pues ya ponemos el número 1. Aquí hay 9 puntos, vamos a poner el número 9. Aquí hay 3 puntos, pues el número 3. Aquí 7 puntos, el número 7. Y el centro son 5 puntos. El número 5 queda en el centro, representando también a el vacío, que se conserva siempre en cualquiera de los seres vivientes, como es el tubo digestivo, que es un vacío. Y las esquinas, los números pares, el 2, el 4, el 6 y el 8. Comenzando con el número menor, 2, y va subiendo al 4, 6 y 8. Y ya quedaron conformados toda esta serie de números. Por eso, a este esquema se le llama el esquema del afluente, se le llama el esquema de los 8 también, 8 trigramas. Entonces, el segundo esquema de los 8 trigramas, llamado también los PA-QA, 8 y cuatrigrama secundarios. Esto quiere decir entonces que se toma una segunda posición y por lo tanto el trigrama que tiene el fuego en rojo ha quedado aquí arriba porque ya esa es la posición de la materia, fuego, arriba, siempre arriba, porque el calor es ascendente. Mientras que el trigrama de agua está abajo en negro porque siempre es descendente. El trigrama madera está en verde porque es ascendente. Y el trigrama metal blanco representa el metal porque es descendente. Ya no se pone el 5, aquí está en el centro y es un hueco y un vacío. Y tenemos entonces las esquinas con el trigrama de 3 líneas cortadas y el trigrama sueno, 2 y 4, y el trigrama chien, 6 y ken, 8. O sea, los números pares en las esquinas y los números nones ocupando arriba abajo y los laterales, que lo vamos a ir definiendo. Entonces, esta es la posición donde tenemos 3 líneas completas y 3 líneas cortadas. O bien tenemos una línea completa y 2 arriba cortadas, o bien una línea cortada abajo y 2 completas arriba, y así sucesivamente. El siguiente va a ser, de hecho, viene una definición de que cada trigrama representa un punto cardinal, representa a un hijo y representa a una cantidad importante de elementos. Las leyes del yin y el yang. Aquí se representa que el yin y el yang son muy diferentes. Y aparece un elemento que se llama el antagonismo, que quiere decir los contrarios. El yin es un contrario muy diferente al yang. Es como decir la luna es muy diferente al sol. Y hay una ley que se llama de interdependencia, donde no puede existir el uno sin el otro. Hay una ley de crecimiento y decrecimiento, donde el yin va creciendo y se convierte en yang, el yang va decreciendo, se convierte en yin. Y así sucesivamente. El yin y el yang, entonces, ¿para qué nos sirve? Es un sistema matemático binario numerológico
que se utiliza para el ser viviente, porque es un sistema binario de vida, de vidos. Y por eso las partes del cuerpo se dividen en dos, ya sea un interno y un externo, o ya sea una arriba y una abajo, o ya sea una derecha y una izquierda. Por eso. La siguiente, entonces, el yin y el yang también se utiliza en la fisiología. La fisiología es la función, y hay funciones materiales y hay funciones energéticas. Entonces, la función energética es el yang, los sentimientos, y la función materia es el yin, como el manejo y elaboración de la sangre, que es materia, que es el yin. El yang es la energía, el yin es la materia, por eso. Sí, sí. El yin y el yang se utiliza en la patología. Quiere decir que se utiliza en la enfermedad. El yin y el yang lo vamos a utilizar para entender que hay un exterior que se llama yang y hay una enfermedad yang o una enfermedad de afuera. El yang también representa un símbolo y por lo tanto los símbolos tienen varias palabras, varios significados. Entre ellos el yang es el calor. Por lo tanto, la patología de calor es una enfermedad yang como las fiebres. Quiere decir que toda enfermedad febril es una enfermedad yang. Y también la enfermedad está presente en cuerpos sanos. Y si hay un cuerpo sano, tiene defensas. Si se metió la enfermedad, entonces hay un exceso, donde el cuerpo responde con el ataque para expulsar la enfermedad. Responde con fiebres y responde con energía, y la enfermedad en general es expulsada. Por eso, la fiebre es una manifestación de defensa del organismo para quemar microbios y así acabar con la enfermedad. También en la patología aparece un yin, y este yin es la enfermedad del interior. Por ejemplo, la patología del exterior yang es una gripa. Las gripas se llaman enfermedades de la piel, enfriamientos de piel, por eso hay un escurrimiento nasal. Pero no están implicados ni están desordenados los órganos del cuerpo. Mientras que la enfermedad del interior sí es una alteración orgánica. Diabetes, que es una enfermedad de páncreas, implicando otras estructuras, es una enfermedad del interior. Y la enfermedad solo se manifiesta de dos formas, con calor o con frío. Por lo tanto, aún tengamos la enfermedad que sea, o es de calor o es de frío. Por ejemplo, las que tienen fiebre son de calor, pero hay fiebres también internas. Aunque no se puede ya captar por termómetro, de todos modos hay calor, como menopausia, donde la mujer tiene mucho calor, o como las enfermedades donde hay todo el color rojo. Lengua roja es calor, cara roja, ojos rojos es calor. Mientras que tenemos patologías de frío, como las anemias es de frío. Incluso
Por eso aquí se menciona la anemia como ejemplo fundamental. El cuerpo puede responder con mucho exceso porque elimina la enfermedad rápidamente. Hay mucho malestar, claro, pero es porque el cuerpo se está defendiendo. Hay fiebres, dolores corporales y así sucesivamente. Pero si el individuo no se puede defender, hay una patología que se llama de insuficiencia, que es el que no se puede defender y entonces a eso se llama enfermedad Yin. Por ejemplo, individuos que es el que tiene SIDA y no se puede defender, por eso tiene su cuerpo no tiene las suficientes defensas, están destruido el sistema inmunológico, aparece la inmunodeficiencia y por eso es una enfermedad de debilidad, enfermedad yin. El cuerpo está debilitado. Ahora, el tratamiento. En el yin y el yang, el yin significa el agua, también significa la frescura corporal. El yang significa el calor y significa también la energía corporal. Y si los dos están en equilibrio, entonces no hay ni más calor ni más frío y se mantiene en un equilibrio llamado estado de salud. Pero cuando se pierde el equilibrio de temperatura, entonces el desequilibrio ya es indicativo de enfermedad. Por eso tenemos un exceso de yin. Los excesos, si tomamos estas dos líneas, que son estas dos que tenemos aquí arriba, son el interior, es el cuerpo. Es como decir que hay una porción fresca y hay una porción caliente, pero está en equilibrio y es un estado de salud. Ahora, en esta porción yin se puede aumentar frío y se puede aumentar más yin con climas fríos. Entonces, quiere decir que aquí hay un exceso de yin o exceso de frío por un clima frío. Entonces, como está sobrepasando la línea del cuerpo, se llama exceso. Tiene un excedente de frío, excedente de yin. Este excedente es climático. Quiere decir que en el medio ambiente hay frío climático. En el segundo caso, tenemos ahora un excedente de yang. Y quiere decir excedente de calor. Es un excedente climático. Por ejemplo, el individuo que se asolea. Entonces ya tiene un excedente. Y por eso de ahí que se ha desequilibrado. O tiene un excedente de frío, pues tiene mucho frío. O tiene un excedente de calor, tiene mucho calor. Entonces hay que eliminar estos excedentes para la curación. El excedente de frío, bueno, el individuo cubriéndose o bien calentando al cuerpo para poder obtener disminución de este yin. O bien, si tiene yang, exceso de calor, sacar todo este calor. De hecho, se pueden realizar sangrías, que quiere decir picar la yema de los dedos para exprimir, sacar unas cuantas gotas de sangre y eso está eliminando el exceso de calor climático. Entonces, los excesos en el tratamiento se dispersan y es como se elimina la parte excedida. El exceso de frío se dispersa con calor, que es el que simplemente se pone el contrario en el tratamiento. El exceso de yang calor se dispersa con frío, se pone su contrario. Así es entonces como este sistema de yin y yang para el tratamiento de climas de frío o climas de calor.
Pero entramos al segundo esquema, que se llama insuficiencia de yin. Quiere decir que el yin debería de llegar hasta la línea natural del cuerpo. O hay una insuficiencia de yang, ese calor debería de estar hasta el nivel que se señala corporal. Pero resulta que el yin, agua, lo que da la frescura, no llega hasta la línea normal y tiene una insuficiencia. Y por eso se llama insuficiencia de yin. Se puede decir insuficiencia de frescura. También se puede decir insuficiencia del agua, porque así como un motor de un carro requiere de agua para refrescarse, así también el cuerpo requiere de agua para refrescarse. Quiere decir que si un individuo tiene poca agua, se quema, se calienta. Si un individuo tiene poca energía, se enfría. Por lo tanto, en el tratamiento es aumentar lo que está con debilidad o con insuficiencia. Y por eso en la insuficiencia de yin se aumenta el yin, refrescando. Y por eso nuestros puntos de acupuntura, para aumentar el agua. Y si hay una insuficiencia del yang, se aumenta el yang, se calienta. Y así de esta forma ya tenemos el equilibrio. Buscamos el equilibrio para curar cualquiera de las enfermedades. La siguiente. Por eso vamos a manejar cada uno de estos esquemas y estos trigramas, estas líneas completas y cortadas. Por eso, en el esquema de los 2 hexagramas, en la medición del tiempo. Por lo tanto, si yo tengo un trigrama y lo repito, un trigrama, 3 líneas cortadas y repito otras 3 líneas cortadas, ahora voy a tener 6 líneas cortadas. Si voy aumentando una línea completa, ya desplacé una línea cortada, voy a aumentar 2 líneas completas, 3 líneas, 4, 5, 6 y 7, y las 6 líneas completas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y después voy quitándole líneas completas y voy aumentando línea cortada, 2 líneas cortadas, 3, 4, 5 y 6. Y entonces me da el número 12. Conforme se van aumentando líneas completas o se van aumentando líneas cortadas, 12. Y este número 12 es la división para medición del tiempo. Por eso la relojería tiene un número 12, que son pues precisamente estos 12 hexagramas, porque ahora es un hexa 6 líneas, son 6 líneas. Y en esta parte inferior aparecen los 64 hexagramas. Quiere decir que ahora tengo todas mis 6 líneas completas arriba y puedo ir aumentando una línea cortada, cortada, cortada. Y así voy aumentando, miren, hasta se van sumando las líneas cortadas hasta llegar a las 6 líneas cortadas. Igualmente voy aumentando líneas completas y poco a poco voy añadiendo más líneas completas, 2 líneas completas en la base, 3 líneas completas en la base, 4 líneas completas, 5 hasta llegar a 6. Entonces ya tengo 64 hexagramas. Ya tengo todo mi cuadro dentro de esta clasificación. Ahora, ¿esto para qué me sirve? Porque más adelante,
aparece un tema que se llama los aminoácidos, donde los aminoácidos se colocan en cada uno de estos hexagramas y las posibilidades únicas de la presencia de los hexagramas es con el número 64. 8 por 8, 64. Son 64 hexagramas en todo este circuito. Quiere decir que entonces este circuito encierra una serie de conocimientos de forma importante. Entonces, con esto visualizamos esta primera definición filosófica de la teoría del yin y del yang en relación a la utilidad que tiene para el uso de la medicina tradicional china y el uso incluso de la acupuntura.